Cuéntenos, ¿cómo fue la actuación suya respecto a esta situación de los docentes? Bueno, en resumidas cuentas, esta Fiscalía ha comenzado las actuaciones y la investigación de este tema de las medidas en reclamo docente a través de una denuncia formulada en esta Fiscalía por representantes del Ministerio de Educación el día 27 de marzo. En relación a eso y con informes policiales, preventivos policiales que han comunicado también los cortes de arterias en la ciudad, esta Fiscalía ha constatado mediante actas y personalmente este fiscal en algunas de las escuelas afectadas que se estaba realizando el corte de arterias impidiendo la libre circulación vehicular y de transporte por tierra y también el entorpecimiento de la normal prestación de servicios públicos, como por ejemplo el libre tránsito de ambulancias, es decir, emergencias médicas, servicios de salud, y el transporte de personas como taxis, remises, etc. En relación a eso, esta Fiscalía estimó que los hechos cometidos por padres autoconvocados, y entre ellos docentes también, encuadra dentro de la hipótesis delictiva prevista en el artículo 194 del Código Penal, tipificada como impedimento de la libre circulación de medios de transporte por tierra y entorpecimiento de la normal prestación de servicios públicos. Por lo tanto, se ha imputado a personas a determinar a lo largo del proceso y por el señor juez en distintas calles de nuestro medio y aledañas a las escuelas afectadas. En consecuencia de ello, los señores jueces de instrucción, Magaquian y Carrizo, libraron la orden judicial pertinente de hacer cesar la interrupción de esas calles y la policía ha informado a esta Fiscalía que efectivamente dio resultado positivo, despejando todas las arterias afectadas. Ahora bien, pasando a otro tema, en relación a la toma de escuelas y el impedimento de ingresar a las mismas por su acceso principal, tanto a directivos como personal administrativo y docente, que esta Fiscalía estima que revisten la calidad de funcionario público según la ley penal, y el Código Penal en su artículo 77 hace extensa esa denominación de funcionario público tanto a personas que cumplen funciones asignadas por el Estado o designadas por el Estado. Por lo tanto, considera que se aplica tanto a rectores, directores, personal administrativo de jerárquicos y docentes que prestan un servicio público de educación. Por lo tanto, y en base a informes policiales en primera instancia de la situación de encadenamiento de ciertas personas individualizadas en algunas de las escuelas principales de la ciudad de Chilecito y otras que estaban apostadas en el ingreso mismo principal, impidiendo así el paso de estos directivos, docentes y personal de maestranza y administrativos, estimó que se configura el delito previsto en el artículo 241, inciso segundo del Código Penal, esto es, impedimento de actos funcionales, reprimido con una pena de hasta 6 meses de prisión efectiva. Por lo tanto, se ha hecho citar a algunos de los directivos de escuelas tomadas, incluso a una supervisora en nivel medio, que se desempeña en la Escuela Polivalente de Arte, y han manifestado ante esta Fiscalía que efectivamente se han visto privadas de ingresar a estos establecimientos y a sus oficinas públicas a cumplir sus funciones normales y habituales. En consecuencia, en actuación conjunta con la fiscal de Cámara, doctora Alcaraz, se ha realizado la imputación y se ha promovido acción penal por este delito contra 12 personas individualizadas, cuya identidad me voy a reservar y que han sido informadas por la policía, que estaban realizando estos actos de impedimento en distintas escuelas, y también contra personas a determinar a lo largo de la instrucción. Para esto se ha pedido como medida a los jueces de instrucción, tanto a la doctora Magaquian como al doctor Carrizo, que ordenen el inmediato cese de esta interrupción o impedimento al ingreso a los establecimientos escolares y ordene con custodia policial garantizar el normal acceso a los mismos. Por lo tanto, se está esperando actualmente que se acoja a estas medidas solicitadas por Fiscalía en las próximas horas y quedando pendiente también un corte de ruta hacia la localidad de Nonogasta que está
están esperando informes pormenorizados de la policía respecto del tema, que también se ve abarcado en esta figura del 194, al igual que las cortes de las calles, se está impidiendo el normal tránsito de medios de transporte y servicios públicos hacia la ciudad de Chilecito. A pesar de ser una ruta nacional, que por el lugar del hecho se puede conjeturar que es de competencia federal, recordemos que hay antecedentes y jurisprudencia en la justicia ordinaria que ha entendido en ciertos casos de, por ejemplo, accidentes de tránsito, otros hechos delictivos de robo, muertes incluso en accidentes de tránsito a lo largo de la ruta nacional 40, cuando atraviesa nuestra ciudad de Chilecito por calle 25 de mayo, 19 de febrero, Pelagio del Oro. Por lo tanto, esos antecedentes demuestran que la justicia ordinaria puede y debe intervenir en estos cortes de ruta. Ayer vinieron directivos, por ejemplo vimos a la directora y vicedirectora de la Escuela 9 de Julio, acompañada por la abogada Gasparovich y Graciela Cáceres, a denunciar sobre este hecho de toma de la escuela. Exactamente, a eso me refería, a esos directivos que vinieron a declarar a esta fiscalía, y se utilizó esas declaraciones como prueba para fundar el dictamen fiscal conjunto con la doctora Alcaraz y pedir las medidas a los señores jueces. ¿Hay directivos de alguna escuela que estén acompañando el reclamo docente, que le hayan manifestado a ustedes, los que ha citado, los que han comparecido? No, los que han citado, los que han sido citados a esta fiscalía y han venido a declarar, no han manifestado expresamente esa situación concreta, pero sí se ha informado por parte policial y por escrito que puntualmente en la escuela normal esos directivos de ese establecimiento habrían sido vistos en el lugar del impedimento al ingreso, pero no efectuando las medidas concretas, sino otros grupos de autoconvocados que se hicieron cargo de alguna forma de esas medidas tomadas. Lo que no está muy claro y se está investigando al respecto. Esas personas individualizadas por la policía en ese establecimiento también han sido algunas de ellas imputadas y otras a determinar. Doctor, ¿por qué se hizo por vía separada digamos, la decisión, o se tomó la decisión de desalojo? Atento a que, por ejemplo, ayer se hizo una reunión de los autoconvocados en la escuela normal, donde a sugerencia de un abogado le decían de que si de la justicia se ordenaba el desalojo de la calle y de la escuela, que el abogado, el letrado, le sugería que lo hagan, que despejen, porque iban a tener consecuencias. Concretamente pregunto, ¿por qué se hizo por vía separada? Primero la calle y ahora recién se ordena el desalojo. Bueno, la respuesta a ese interrogante es la siguiente. Esta fiscalía recibió en primera instancia información y elementos probatorios únicamente respecto del corte de las arterias, de las calles. Por lo tanto, se va actuando en forma cronológica, digamos, y en base a ello se pidió en forma urgente, porque así ameritaban las circunstancias, hace varios días que venían realizando su corte de las calles, se pidió en primera instancia, se imputó ese delito. Luego, con otra información que fuimos recabando y fueron llegando a esta fiscalía, se informó de forma pormenorizada sobre el otro hecho de toma de establecimiento, y en base a ello se fue actuando. Y ahora, en el día de ayer y en el día de la fecha, primera hora, se han remitido todas esas actuaciones a los jueces de instrucción pertinentes, doctora Magallanes y al doctor Carrizo, a los dos jueces de instrucción. Y respecto del asesoramiento que usted me dice, letrado, ellos están, todos ciudadanos, están todo su derecho de acceder a asesoramiento letrado, tanto particular como a defensores oficiales, y estimar las vías que correspondan y que sean convenientes a sus reclamos. Yo no opino respecto de medidas, derechos de huelga, reclamos salariales, porque no hace mi competencia funcional, que solamente estamos para investigar supuestos delitos penales cometidos. Únicamente eso, me limito y me reservo todo tipo de opinión sobre otras circunstancias. Doctor, ¿pero qué pasa? Porque uno de los artículos allí, de lo que usted cita, el Código Penal 241, uno de los incisos habla de la forma intimidatoria, ¿no? Que es el 237 del Código Penal. Hay una forma intimidatoria que hay al solo hecho de estar parado en la puerta de la escuela, digamos,
ustedes deberían, digamos, salvo la ley, expulsar los que se corran a 100 metros de la escuela, porque aunque esté la policía, nadie va a querer pasar por medio de ellos a dar clases, para recibir insultos, como agravios, lo cual están recibiendo ahora aquellos que piensan distinto a ellos. Bueno, sí, todo eso tiene una explicación. El artículo 237 es el delito de resistencia a la autoridad. Allí sí habla de formas intimidatorias y violentas para desobedecer un acto de una autoridad o funcionario público. En este caso, lo que estaría faltando es la orden del funcionario público, porque según manifiesta la policía, los directivos y algunos docentes fueron al lugar con intenciones de entrar, pero no dieron ninguna orden. Además, eso se aplica, por ejemplo, a una desobediencia civil o una orden del juez que sea incumplida. Por ejemplo, en el caso del cese de la interrupción de la circulación por las calles despejadas, si vuelven a tomarla, están desobedeciendo una orden judicial. Y eso se puede encuadrar en resistencia a la autoridad, según el caso. Pero en este caso del 241, inciso segundo, impedimento o estorbo al acto funcional, abarca dos hipótesis únicamente. Cuando se impide, sea cualquiera de las formas, sin estar incluido en el 237, o sea, excluyendo la hipótesis del 237 por medio intimidatorio, violento, una orden específica, se impide o estorba el ejercicio funcional. O sea, acá el estorbo es cuando se deja cumplir la función, pero con molestias, con ruidos, con protestas, con cacerolazos, lo que sea. Pero el impedimento es cuando se niega el acceso, como en este caso, pero sin estar incluido en la hipótesis del 237. Acá se estimó que no se estaban cumplimentando todos los requisitos penales típicos del 237, resistencia a la autoridad, sino este acto... impedimento de ingresar al lugar de trabajo. En este caso, en la asesoría de menores, teniendo en cuenta que hay menores que no pueden ingresar a tener clase, digamos, porque hay algo, bueno, garantizado por ley, la educación para los niños. La asesoría de menores no actúa acá, no actúa de oficio tampoco en absoluto, teniendo ya más de casi un mes, ¿no? Bueno, la asesoría de menores tiene la obligación de actuar en resguardo de los intereses de los menores y de la integridad psicofísica de los menores, resguardarlo de todo tipo de agresiones, que vivan en un ambiente sano, armonioso, y de todos los derechos de los niños que están regulados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Acá se está violando uno, el derecho de aprender. Sí, el derecho a la educación es un derecho de los niños. Se puede actuar, pero tendrán que consultarlos a ellos si, según las circunstancias, les corresponde o no, corresponde que le interroguen a la asesora de menor. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también puede intervenir, ya que se afectan, y así se hizo saber en el dictamen fiscal conjunto al señor juez, que se afectan derechos constitucionales con esta toma de establecimiento, como el derecho de la libertad de trabajar, el derecho a aprender y a enseñar. Por lo tanto, eso amerita que tanto autoridades del Ministerio de Educación como el Defensor del Pueblo puedan interponer y quede expedita la vía de amparo judicial, que tiene un régimen específico, la acción de amparo por vía civil y ante un juez de cámara, por ejemplo, normalmente. Doctor, en concreto, usted promovió acción, el juez tiene que determinar el desalojo de los establecimientos a partir de su propia decisión, tanto Carrizo como Magallanes. Exactamente, llamado desalojo en forma impropia, ya que el desalojo se aplicaría específicamente de la óptica jurídica a la toma de inmuebles o usurpación de inmuebles en concreto. En este caso la medida es cese de la interrupción o impedimento al ingreso de establecimientos escolares y garantizar que se mantengan despejados y accesibles al público mediante custodia policial. Eso es en concreto la medida solicitada por ambos fiscales del Ministerio Público. ¿Y qué pasa si ofrecen resistencia? Mucho más allá de la decisión de no ofrecer resistencia. Ahí sí se daría la hipótesis de la resistencia a la autoridad, el delito que comentábamos del 237, y también pueden encuadrarse las conductas en desobediencia a una orden judicial de una autoridad, en este caso del juez penal, que es el juez de instrucción. Eso es lo que se puede volver a incurrir en ese delito si se vuelve a tomar y cortar las arterias y la circulación de medios de transporte, servicios públicos.